que el Señor nos ha provisto de un medio más para meditar en su palabra. Sabemos que lo necesitamos todos los días, todo el tiempo, y agradecemos al Señor que nos permita estos espacios para animarnos, así que damos gracias al Señor. Quisiera invitarle a orar una vez más. Dios soberano, infinito y de un poder inigualable, te agradecemos, Señor, en esta mañana, y nos adelantamos a los quehaceres del día para primero, Señor, suplicar tu dirección antes que nuestra mente se encargue de fabricar aquellos afanes en los cuales vamos a estar dedicados y que debemos atender, ya que seguimos en este mundo todavía de vanidad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a concentrarnos en este deber que es el más importante, el acercarnos a ti, el buscar tu rostro, el pedir tu dirección, Señor. Gracias te damos por estos varones que podemos estar ante ti en esta mañana, reconociendo nuestras debilidades, nuestros pecados también, Señor, la poca suficiencia que hay en nuestras manos para diseñar o fabricar la piedad. Así que te pedimos que nos asistas, Señor, que nos ayudes en cada intención, en cada palabra, en cada obra que realicemos para acercarnos, Señor, en consagración a ti. Hoy ayúdanos, oh Dios, a librar esas batallas por nuestra vida de santidad, a mortificar el pecado, a poder retener, Señor, nuestros pensamientos en lo que tu palabra nos dispone o nos ordena. Ayúdanos, Señor, que a lo largo de este día te alabemos y te alabemos en forma íntegra, Señor. Gracias te damos, oh Dios, y ayúdanos en la porción que estaremos meditando en esta mañana. A ti sea toda la alabanza, adoración, Señor, gloria y honra en Cristo Jesús por todas las edades. Amén y amén. Vamos a estar leyendo, mis hermanos, Génesis capítulo 8, que es la porción que vamos a estar meditando en esta mañana. Génesis capítulo 8, vamos a leer entonces primero todo el capítulo, después nos vamos a detener en algunas partes con el propósito de analizar un poco su contenido. Y dice la palabra del Señor: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a el arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó unos 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra, y esperó otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca.
Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal de el arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestia, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Bien, mis hermanos, cuando leemos el capítulo 8 del libro de Génesis, nos encontramos con lo que pudiéramos llamar un nuevo mundo. Ahora, no porque Dios se tomara el trabajo de crear de nuevo, como lo hizo en Génesis 1, sino porque la humanidad fue limpiada con las aguas del diluvio. De alguna manera, el trato con el mundo de parte de Dios es dirigido según el estado moral del hombre. El mundo es el mundo del hombre, así que la tierra está corrupta en la medida que el género humano también lo esté. Mire cómo presenta Pedro este relato en su carta universal, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, destruyendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Así que Pedro está reconociendo que el mundo de ese momento era el mundo de los impíos. La destrucción del mundo no debe ser entendida entonces como la aniquilación de la materia creada por Dios en Génesis 1, sino borrar la causa de la maldición de la tierra, que es el hombre o el pecado. Así que destruir el mundo no es sinónimo de la destrucción del planeta Tierra, sino de la destrucción del hombre. Limpiar al mundo es quitar al hombre o quitar el pecado. Así que podemos llamar ahora el capítulo 8 el mundo postdiluviano. Y de hecho pudiéramos pensar que de aquí en adelante debemos reconocerle así: un nuevo mundo después de la limpieza que Dios hizo. Y por el relato de este capítulo podemos señalar 4 características de este nuevo mundo, y quisiera que meditemos en ellas. En el relato podemos considerar primero un nuevo mundo por el cumplimiento de la promesa de Dios. Segundo, un nuevo mundo dirigido por Dios y gobernado a su vez por el hombre. Tercero, un nuevo mundo en el que Dios debe ser adorado. Y cuarto, un nuevo mundo estable. Consideremos estos 4 aspectos del nuevo mundo que nos muestra el capítulo 8 de Génesis. Primero, un nuevo mundo por el cumplimiento de la promesa dada por Dios. En lo que acabamos de leer, se nos señala que 150 días duraron las aguas sobre la faz de la tierra. Debemos recordar que 40 días duró el diluvio y 110 en su máxima altura. Así que en su totalidad hay 150 días en los que el agua llenaba toda la tierra. Y de paso, es un buen texto para asegurar que el diluvio fue universal.
que no se trataba simplemente de una lluvia en una región, sino que asegura la Escritura que toda la tierra fue cubierta con el agua del diluvio. Así que después de 150 días, 40 días de lluvia y 110 en su máxima altura, leemos lo que nos dice entonces que se empieza gradualmente a bajar entonces el nivel de las aguas. En Génesis capítulo 7, versículo 6, en lo que nos dirigía nuestro hermano en la reflexión pasada, Génesis 7, 6 nos dice: era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Este dato es importante ya que nos asegura la fecha en la que inició el diluvio, teniendo en este caso Noé 600 años. Ahora, cuando leemos en nuestro capítulo de hoy, el 8, en el versículo 13 se nos dice: y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Podemos concluir por estos dos pasajes que había pasado un año completo. El diluvio, la altura máxima de las aguas y el descenso gradual de las mismas hasta que se secó completamente la tierra, duró un año. Y podríamos pensar, amados hermanos, Noé, su esposa, sus 3 hijos con sus esposas, y estaba llena esta embarcación con animales, como ya lo sabemos, 7 parejas de animales puros y una pareja de animales impuros, por un año, siendo sacudidos por los vientos. Y algo que no debemos olvidar es que esta embarcación, el arca, no tenía un timón. Por el diseño que nos muestra el relato, no fue hecha con remos, no fue hecha con un timón, así que estaba diseñada como una especie de bóveda, en la que fácilmente la popa, como la parte trasera toda completa, ella podría parecer una bóveda. Y no había timón. ¿Y cuál era el propósito entonces de una embarcación sin timón? El propósito del arca no era que Noé o cualquiera de sus hijos la maniobrara de tal manera que pudieran llegar ellos a un puerto seguro. No puede haber otro propósito más que el que Noé y todos entendieran que la salvación no estaría en la presteza para maniobrar por sobre las olas. No se trataba de que ellos iban a conocer un nuevo mundo porque fueron capaces de maniobrar en medio del diluvio. Si estas personas iban a conocer un nuevo mundo, era solo porque Dios iba a dirigirlo todo. Un año entero, llevados completamente por Dios. Un año después estaba Noé, su familia y todos los animales viendo un nuevo mundo. Y si preguntamos esto, ¿cómo fue posible? Debemos contestar que fue así porque Dios lo había prometido. En el capítulo 6, y de hecho es un texto muy importante para nosotros, es la primera vez que se emplea el término pacto. Génesis capítulo 6, en lo que nos enseñaba Marcos, versículo 18, vamos a leer hasta el 20 para recordar lo que allí nos decía. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. En ese pacto que Dios había hecho entonces con Noé, prometió Dios que él, su familia y los animales
entrarían entonces como representantes de la raza humana para ser protegidos por Dios y tendrían vida. Así que aun cuando había pasado un año completo, con todas las vicisitudes particulares de habitar en un mismo lugar durante un año, al final Dios era fiel. Todo lo que nosotros hacemos o podemos hacer siempre está propenso al fracaso. Esta empresa, me refiero entonces al arca, durante un año para proteger a la humanidad, si estuviese siendo dirigida por los hombres, iba completamente hacia el fracaso. No saldría nadie vivo de esa arca, pero Dios no conoce el fracaso. Su palabra se cumple, su plan siempre es eficaz y su pacto en particular siempre ha mostrado una exactitud y un cumplimiento que deja ver el deseo de Dios en favorecer a una raza caída. Así que este primer vistazo que damos al capítulo 8 nos muestra un nuevo mundo resultado del cumplimiento de la promesa dada por Dios. Es imposible que no se cumpla. El primer versículo de este capítulo es impactante, y más específicamente sus primeras palabras. Cuando leemos en Génesis 8:1 dice, y se acordó Dios. Ahora, no debe entenderse esta expresión como si Dios por un tiempo se olvidó de Noé y de los que estaban en el arca. No es como si Dios no estuviera al tanto o no estuviese prestando atención de lo que estaba ocurriendo en la tierra. De hecho, esta expresión es todo lo contrario, es una expresión positiva y pretende transmitir la idea de que Dios estaba ahora en cumplimiento de su pacto, que el día señalado había llegado, que Dios estaba actuando conforme a lo prometido. Un ejercicio que pudiéramos hacer es reconocer esta expresión, Dios se acordó, y ver cómo esta está presente en todas las figuras pactuales. Dios se acordó del pacto con Abraham, Dios se acordó del pacto con David, Dios se acordó del pacto con Israel. Una y otra vez vamos a darnos cuenta que la expresión se acordó Dios no tiene como propósito el señalar que a la mente de Dios vino algo, sino que Dios es fiel y cumple lo que promete, que los suyos vivirán según su promesa. Y Noé y los que con él estaban conocerían entonces un nuevo mundo después del diluvio. Ahora, hay algo más que podemos decir, algo más de lo que Dios se acordó, aun cuando no está en el texto. Y es la promesa dada en el jardín del Edén. ¿Y por qué podemos asegurar que Dios se acordó de la promesa dada en el jardín del Edén? Recuerden, en medio de la caída, Dios había prometido que de la simiente de la mujer levantaría entonces a aquello que traería restitución, que acabaría con el pecado. Y cuando nosotros vemos a estas personas saliendo del arca, no estamos frente a una nueva especie humana. Dios no crea nuevos Adán o Eva. De en medio de los hijos de Adán y Eva, Dios levanta y preserva entonces la simiente de la mujer. Así que al salir Noé y su familia, Dios se estaba acordando de la promesa dada en el jardín del Edén. Por eso, aunque sale Noé como el único que es recipiente de gracia, porque a lo largo de los textos vemos eso, solo Noé halló gracia ante los ojos de Dios, no su familia. Aun cuando solamente Noé haya gracia ante los ojos de Dios, era necesario que su esposa, sus hijos que estaban en el arca, también vivieran para que se cumpliera entonces la promesa de la simiente, y la simiente vendría por procreación. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, y es un nuevo mundo dirigido por Dios y gobernado por el hombre. Así como la entrada en el arca fue un mandato de Dios, porque vemos específicamente Dios ordenándole a Noé que entre en el momento indicado, también vamos a ver a Dios señalando cuándo se debe salir del arca.
Así que la certeza del cuidado de Dios al estar en un barco sin timón era suficiente para Noé y su familia para entender que todo lo que ocurriría después debía ser todo conforme a la orden de Dios. Aun cuando ellos ya veían la tierra seca, debían esperar a que Dios ordenara a que se saliera del arca. Y es imposible no pensar en la tierra, en el hombre como un vicerregente, así como se presenta en el texto. Las palabras son casi que exactas como aquellas que Dios dirigió a Adán en el comienzo. Recordemos entonces a los primeros padres escuchando esa instrucción de Dios de que debían multiplicarse, debían procrear y debían poblar la tierra. Ahora Noé y su familia escuchan también esa instrucción universal. Se trata de un nuevo comienzo. El arca había preservado lo que seguiría el cumplimiento de la promesa de la búsqueda de la simiente de la mujer, que de alguna manera iba a solucionar a aquello que causó la caída. Así que el arca también es sinónimo de preservación. Lo tercero que podemos ver en este texto es que es un mundo en el que Dios debe ser adorado. Después de dar esos detalles precisos en el que empiezan las aguas a descender, aparece algo que es interesante. En el versículo 20 y 21 dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. No vemos en el relato que Dios le ordene a Noé que rinda adoración con sacrificio, pero Noé no lo duda. Este hombre entendió algo que hemos nosotros señalado otras veces y que quizás en otros espacios también de estudio, y es que la adoración, como las ofrendas, siempre son representativas. Un animal, dice el texto, de cada especie, una de cada ave, es tomada por Noé y es ofrecida en holocausto. Si nosotros estuviésemos presentes en ese momento, seguramente hubiésemos tratado de impedir que Noé hiciera esto. ¿Por qué? Porque vendría a nuestra mente el que Dios trató de preservar a los animales a través de un año entero en el arca, para que ahora al salir del arca Noé tome uno de cada especie y los mate. Es algo que es muy difícil de entender. Pero había algo que Noé sí entendía, y era que Dios debía ser adorado con lo que él mismo salvó. Por lo que él mismo preservó de su ira, él debía ser adorado. Que el hombre es un sacerdote que rinde culto a Dios y que debe dirigir este nuevo mundo en esa adoración. Vemos una figura completa de Noé como un sacerdote, llevando a su familia, llevando a toda la creación a una completa adoración a Dios. Toma de lo que Dios salvó para ofrecer sacrificio. Noé es un sacerdote que alababa y llevaba la creación en alabanza a Dios en un nuevo mundo, como lo hiciera en su momento Abel, recuerden, en el pasado, ofreciendo de lo que Dios le había dado en adoración a Dios. Y este es el propósito de la existencia del hombre en el nuevo mundo hasta el día de hoy. Todos nosotros somos como Noé, mis hermanos. Tenemos una familia y es nuestro deber tomar de aquello que Dios nos ha dado para ofrecer alabanza a Él, dirigir a nuestra familia, dirigir nuestro mundo, ese pequeño mundo en el que nos movemos, lo que hacemos, en lo que estamos nosotros, para que cumpla el propósito de su existencia, que es adorar a Dios. De manera que es un mundo en el que están por la fidelidad de Dios a su pacto, un mundo en el que Dios lo dirige todo y que le recuerda al hombre que debe él también dirigir la creación de este mundo para adoración exclusiva a Dios. Y este es el propósito de la existencia del hombre. Ahora terminemos considerando una última característica, y es que este texto nos muestra a un nuevo mundo estable. El último versículo dice:
Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Mis amados hermanos, nosotros seguimos en el mundo de Noé, ese mundo que Noé conoció, ese mundo que vieron aquellos que salieron del arca, y hoy sigue habiendo estaciones. La tierra sigue su ciclo con la misma frecuencia que Dios lo determinó en esta maravillosa promesa. Los expertos siempre han anunciado que los ciclos que vive la tierra son aquellos que le han dado estabilidad a nuestro planeta. No habrá una interminable sequía, nunca la hay. No habrá un interminable invierno, nunca lo hay. Dios permitió un nuevo mundo y dio una estabilidad a este nuevo mundo para que el hombre le adore en un mundo estable. Consideremos entonces el capítulo 8 como un cumplimiento completo del pacto que Dios había hecho en Génesis 3:15. La búsqueda de la simiente, de aquel que pondría su pie sobre la cabeza de Satanás. Y Dios ha preservado entonces la raza humana y le permite estar en un nuevo mundo para que el hombre le adore con toda la tierra, le adore exclusivamente a Él, un nuevo mundo estable. Debemos dar gracias a Dios. Y de esto se trata el capítulo 8 entonces del libro de Génesis. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por permitir que podamos dedicar unos minutos, Señor, a considerar tu obra maravillosa. Como el salmista debemos decir que todas las cosas, Señor, las has hecho con sabiduría. Y el arca y aquellos que estaban dentro de ella, cómo fueron preservados, no muestra sino tu misericordia, lo fiel que eres, Señor, a tu pacto, al prometer que preservarías de la raza humana para que en medio de ella venga aquel que sería el Salvador. Señor, gracias te damos porque nosotros también fuimos rescatados de tu ira, Señor, de un antiguo mundo de pecado para ahora vivir para ti como sacerdotes que te adoran. Señor, gracias te damos por todo esto, por la belleza de tu obra. En Cristo Jesús. Amén y amén.